Capítulo 10. Cambio de corazón. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Después del discurso de Ichigo a los nuevos reclutas, la noticia de su decisión sobre la dirección del escuadrón se había extendido rápidamente. Parecía que los miembros aceptaron su decisión y se alegraron de descubrir que no había muchos cambios en realidad, solo lo que su capitán esperaba de ellos. Ichigo estaba siendo molestado por su hoyo interior, que se estaba volviendo más ruidoso últimamente. Esto es tan aburrido, Rey. No hemos salido a matar a algunos hoyos en años. Estaba sorprendentemente quejándose de un ser que era tan malvado. Ichigo frunció el ceño y solo en su oficina respondió en voz alta a la pregunta no formulada. No, no vamos a matar a algunos hoyos. Tengo trabajo que hacer. A pesar de su respuesta, Ichigo no estaba más feliz con la situación actual. Solo había podido pelear adecuadamente hace 1 o 2 meses contra Kenpachi. Desde entonces, solo había peleado con los reclutas u otros miembros, lo que apenas era agotador. Sé que también estás frustrado, vamos a matar algo. Su ceño se profundizó. Esa era la diferencia clave entre ellos cuando peleaban. Suoyou quería matar, mientras que él estaba protegiendo o aliviando el estrés principalmente. A pesar de eso, no podía negar que sentía placer cuando peleaba, o al menos salía cuando lo hacía. Hasta que tengamos algo de tiempo libre, o nos envíen al mundo de los vivos, no podemos. Así que cierra tu maldita trampa. Suoyou se burló y procedió a hacer una rabieta en su mundo interior, gritando sobre lo débil que era Ichigo y lo aburrido que estaba allí. Fue silenciado abruptamente por la profunda voz de Sangetsu. Gritar no ayudará, ¿no puede ser paciente? Escuchó una risita en su cabeza antes de la respuesta. ¿Por qué iba a estarlo? Quiero pelear ahora. Suspiró Sangetsu ante el hoyo inmaduro, preguntándose cómo tenía tanto poder. Los dos continuaron discutiendo dentro de su cabeza, e Ichigo dejó caer la cabeza sobre el escritorio. No escuchó a nadie entrar en su habitación y, llegando a su límite, les gritó a la pareja. ¿Podrían callarse los dos? Una voz confusa le hizo levantar la vista sorprendido. Ichigo. Soy el único aquí. Rukia estaba de pie en su oficina, mirándolo con una expresión extraña. Por supuesto, ahora ella va a pensar que estoy loco, gimió para sí mismo, solo consiguiendo otra risita del divertido Oyou. Ja, y ella es tu reina, ¿no es así? Bueno, la cagaste. Ichigo se sonrojó ante las palabras de su Oyou, deseando que se ahogara con su propia lengua. Shoot it, y que no es así. Su respuesta fue más burlona, antes de que Rukia la interrumpiera de nuevo. Hola. Ichigo. Ella se había acercado a él y ahora estaba inclinada sobre su escritorio, mirándolo de cerca. Se sonrojó de nuevo por la proximidad y retrocedió. Lo siento. ¿Qué querías? Esperaba que ella simplemente ignorara el incidente. Desafortunadamente, no tuvo tanta suerte. ¿Qué fue todo eso? Parecía genuinamente preocupada, e Ichigo no sabía si debía decírselo o cómo hacerlo sin sonar loco. Bueno, ya ves, intentó, buscando las palabras correctas y consiguiendo una mirada en blanco de ella. Mihoyo y Sangetsu estaban discutiendo. Murmuró, sentándose y descansando los brazos sobre el escritorio, antes de apoyar la cabeza sobre ellos. Rukia pareció sorprendida, pero rompió y se quedó mirándolo con incredulidad. ¿Quieres decir que puedes oírlos? Ichigo asintió y volvió la cabeza hacia ella, sin moverla de sus brazos. Sí, aunque normalmente no son tan ruidosos, Sangetsu me da consejos de vez en cuando. A Mihoyo le gusta insultarme y constantemente quiere pelear, se quejaba de que no tenía que matar a nada recientemente. Rukia parpadeó sorprendida por la forma casual en que estaba hablando sobre dos voces en su cabeza. No es como si no lo entendieras, Rukia. La tranquila voz de Sode no Shirayuki resonó en su mente. Ella estaba de acuerdo mentalmente con su Zanpakuto. Era común que los shinigamis con una buena conexión con su espada recibieran consejos de ellos cuando les apetecía, realmente dependía de la locuacidad del espíritu. Inclinándose, ella sonrió y golpeó ligeramente su cabeza. Hola, ¿alguien está ahí? Ichigo la fulminó con la mirada y su eco se rió a carcajadas. Mira que a ella no le importa hablar, dile a la reina hola de mi parte, coño. Basta, enano. Ese maldito Oyou no necesita a nadie más para insultar. Ella se paró en toda su estatura, aunque baja, y ladeó levemente la cabeza hacia él. ¿Es realmente tan molesto? Esta vez fue el turno de Ichigo de sonreír a su Oyou, que gruñó de rabia. ¿Qué? Que te jodan, perra reina de hielo. Te haré pedazos si te pongo las manos encima. Su anfitrión de repente se puso mortalmente serio con su siguiente pensamiento sobre el Oyou. Si le tocas un pelo de la cabeza, te destruiré.
El Oyou notó que su mundo interior estaba mortalmente calmado cuando dijo esto, no había ningún movimiento en absoluto, y decidió que había agravado a Ichigo lo suficiente por hoy. Como sea, Ichigo estaba satisfecho de que el Oyou finalmente se hubiera callado, y volvió su atención a Rukia. Sí, lo está, pero parece que se aburrió o algo así y me dejó solo por ahora. Ella le devolvió la sonrisa y le mostró los archivos que él no había notado debajo del brazo. Bien, ahora que ya no estás loco, he terminado mi papeleo del día. Dejó la carpeta sobre el escritorio e Ichigo respondió con un gruñido. Me gustaría verte cuando tengas un hoyo impaciente e insultante viviendo en tu cabeza. Ella solo le sonrió dulcemente y él tomó los archivos para revisarlos. Al no encontrar nada fuera de lugar, no es que lo esperara, lo apiló con sus archivos completos y se reclinó en su silla. Yo también he terminado, ¿quieres hacer algo? Las cosas estaban empezando a ralentizarse para el nuevo capitán a medida que se acostumbraba a la vida en una oficina. Le había estado dando a Rukia un poco más de papeleo que él después de ver lo rápido que podía hacerlo, por lo que terminaron casi al mismo tiempo. Después del trabajo, por lo general estaban demasiado cansados para hacer otra cosa que ir a dormir un poco o entrenar a los reclutas si estaba programado. Además, también tenía lecciones de Kido, en las que estaba mejorando lentamente a pesar de las numerosas explosiones que ocurrieron. Hoy fue una de las pocas veces que ambos estuvieron libres para hacer lo que quisieran por una tarde, o eso pensaba él. Lo haría, pero Nii-sama está cenando conmigo, así que estaré ocupada. Ichigo sintió que su corazón caía en rechazo, pero no dejó que se notara en su rostro. Oh, bastante justo. Hubo un incómodo silencio entre los dos antes de que Rukia hablara de nuevo. Si quieres, puedes unirte a nosotros. La pregunta era casi tímida en su tono, y ella no lo estaba mirando, sino que eligió mirar los papeles que aún tenía que organizar en su escritorio. ¿En serio? Quiero decir, si no los estoy imponiendo a ustedes dos. Hizo una mueca ante su desliz, pero Rukia se sintió un poco feliz de que le gustaría unirse a ellos. Por supuesto que no, a Nii-sama no le importará que estés allí. Ichigo casi se burla de eso. La última vez que había hablado con Byakuya había sido después de haber nombrado a Rukia su teniente, y sus palabras no fueron las más acogedoras. Flashback. Era el día después de la promoción de Rukia, e Ichigo acababa de terminar el día y estaba firmando el último documento en su mesa. Rukia lo había sorprendido por ser extremadamente eficiente cuando se trataba de papeleo, y había terminado la mitad de la tarde, una hora antes que él. Silenciosamente resolvió darle más papeleo para igualar la diferencia horaria. Después de todo, ¿qué sentido tenía tenerla aquí si se había ido cuando él terminó? Escuchó la puerta abrirse y miró hacia arriba, casi haciendo una mueca al ver quién estaba de pie en su oficina. Hola, Capitán Kurosaki. La voz de Byakuya era tan fría como siempre, e Ichigo sintió que sus ojos lo perforaban, tratando de perforar su alma. Oye, Byakuya. Respondió, feliz de ver un destello de irritación recorrer el rostro estoico del hombre. Veo que convertirse en capitán no ha mejorado sus modales. Ichigo simplemente lo fulminó con la mirada. Continuó Byakuya, ignorando la mirada. Estoy aquí para discutir sus acciones recientes, con lo que me refiero a promover a Rukia. Ichigo sabía que esto iba a suceder y respondió lo más fríamente que pudo. ¿Lo que de ella? Otro pequeño destello de emoción pasó por el rostro de Byakuya antes de que respondiera. Su voz helando la habitación. Sé que la ha nombrado su teniente, a pesar de que estaba al tanto de mis objeciones al ascenso. Estoy aquí para que se explique. El capitán de cabello naranja se burló del otro hombre y se levantó de su silla. Caminando alrededor de su escritorio, se paró frente a la forma intimidante de Byakuya. No veo por qué debería hacerlo, pero lo haré ya que eres el hermano de Rukia. Byakuya notó que ignoraba su posición como capitán y noble por completo, enfocándose en su vínculo con Rukia. Entonces, por favor, explícame. El tono tenía el más mínimo indicio de burla, e Ichigo le gruñó al otro hombre. ¿Por qué saqué a Rukia de tu protección? Ella puede cuidar de sí misma. La estabas reteniendo para protegerla, pero ella ha demostrado que no necesita protección. La estabas asfixiando, y ahora puede hacerlo. Donde se merece, y yo siempre estaré ahí para ella si necesita protección. La última declaración tuvo un tono definitivo, y Byakuya no pudo evitar sentirse impresionado por la determinación del chico ante él. ¿Crees que debería estar aquí? Ichigo estaba sorprendido por el noble, esperando algo más como Scatter, Senbon Sakura. Maldita sea, tiene todo el derecho a estar en una posición de la que pueda estar orgullosa. El capitán del sexto escuadrón se quedó en silencio después de hablar.
Ichigo estaba nervioso por la mirada fría de Byakuya. No se habían movido en varios minutos y no parecía desconcertar a Byakuya. Lo sorprendió al volverse de repente y caminar hacia la puerta. Muy bien, Kurosaki, no pediré que sea removida del puesto. Sin embargo, espero que cumplas tu palabra. El tono tenía un toque de intimidación hacia el final, dejando a Ichigo irritado con el noble culo arrogante. Murmuró, volviéndose hacia su escritorio. Byakuya se detuvo fuera del cuartel y se quedó quieto por un momento, contemplando sus acciones. ¿Debería haberle dejado que la mantuviera como su teniente? Ella ha demostrado ser más que capaz para el papel, después de haber matado a una espada. Isana, ¿quieres esto? A decir verdad, no estaba muy feliz de que Rukia estuviera ahora trabajando bajo el rudo y vulgar capitán. Todo en él parecía ofender al noble dentro de él y, sin embargo, de alguna manera se las arregló para realizar grandes hazañas. Su hermana parecía atraída por él y él por ella. Sus pensamientos volvieron rápidamente al plebeyo del que se había enamorado tantos años atrás. Era más reservada y sabía cómo comportarse, algo que uno podía aprender con el tiempo suficiente. Le daré al chico una oportunidad para ver si es digno de este honor. Reflexionando sobre sus acciones, el estoico capitán retrocedió rápidamente a la mansión Kuchiki. Fin del flashback. Ichigo reflexionó sobre el recuerdo. El noble no había sido tan objetable como pensaba que sería, no es que estuviera aceptando para empezar. De nuevo, siempre suena así. Ichigo estaba en la entrada de la mansión Kuchiki, se había asegurado de llegar con tiempo de sobra. Mirando a los guardias, recordó las palabras que Rukia le había dado antes de partir para informar a su hermano de su llegada por la noche. Ichigo, si quieres que Nii-sama te trate con respeto, entonces debes hacer lo mismo. Frunció el ceño ante el recuerdo. Esta noche iba a comportarse de la mejor manera. Honestamente, no creía que el noble se lo mereciera, pero Rukia parecía bastante inflexible, por lo que simplemente había dicho que haría todo lo posible. Caminando hacia las puertas, miró a los guardias mientras le hablaban. ¿Cuál es tu negocio aquí? Frunciendo el ceño ante la formalidad eficiente pero fría, respondió. Soy el capitán Kurosaki, y me invitaron a cenar aquí. El guardia asintió y entró por la puerta, hablando con otro sirviente que estaba adentro y que subió a la casa. El joven capitán se quedó esperando con los dos guardias en silencio, su ceño se hizo más profundo cuanto más tiempo lo tenían esperando en la calle. Finalmente, el sirviente regresó y abrió la puerta, haciéndole señas para que la siguiera. El capitán Kuchiki los está esperando, por favor síganme al comedor. Ichigo solo gruñó y obedeció, entrando en la casa. Les tomó unos momentos atravesar la enorme casa, pero los dos finalmente llegaron a los Kuchikis que esperaban. El sirviente hizo una reverencia y se fue, dejando al joven capitán a la mirada de Byakuya. Él y Rukia se habían parado cuando Ichigo entró. Me alegra que pueda unirse a nosotros, capitán Kurosaki. Ichigo sintió la irritación burbujeando en él por el tono frío, pero por una vez se tragó su orgullo y recordó lo que Rukia había dicho. Apretando los dientes, los sorprendió a ambos inclinándose levemente al responder. Es un placer estar invitado, capitán Kuchiki. Byakuya estaba felizmente sorprendido por su repentina actitud cortés y asintió en respuesta. No es ninguna molestia, mi hermana lo pidió. Por favor, siéntese. Ichigo asintió de nuevo y los tres se sentaron en silencio, esperando la comida. Ichigo miró a Rukia y notó que ella le dio una pequeña sonrisa, se la devolvió. Sorprendentemente, fue Byakuya quien decidió romper el silencio. ¿Cómo estás lidiando con la carga de trabajo como capitán, Kurosaki? Lo consideró por un momento antes de responder. Supongo que está bien. Me estoy acostumbrando al papeleo, y Rukia ha sido de mucha ayuda, es muy eficiente. Byakuya sintió algo de orgullo en él y le lanzó una mirada a ella, quien los evitaba a ambos y miraba la mesa, con un pequeño rubor en sus mejillas. El entrenamiento puede ser una tarea ardua, pero supongo que al final valdrá la pena. Se encogió de hombros y Byakuya asintió. Bueno, aquellos con habilidad tienen la obligación de transmitirlo. Ichigo se sorprendió por el sutil cumplido, y más aún cuando Rukia habló por él. Nii-sama, el capitán Kurosaki ha decidido en qué quiere que los miembros del escuadrón den prioridad. Byakuya lo miró con un mínimo de interés. ¿En serio? ¿Qué has decidido? Se rascó la nuca, sin saber cómo reaccionaría Byakuya. He decidido que el quinto escuadrón siempre debería enfocarse en proteger a los demás antes de matar o uso cualquier otra cosa. Byakuya casi sonrió ante lo obvia que era la elección. Uno de los defectos más notables de los jóvenes capitanes fue que siempre trató de proteger, independientemente de la situación o persona.
Al menos reduciría el peso sobre sus propios hombros. En cambio, solo mantuvo su exterior frío y asintió, volviendo su atención a la cena que acababa de entrar por las puertas de la cocina. Una vez colocada la comida, todos recogieron sus cubiertos y empezaron a comer. Bueno, dos de ellos lo hicieron. Ichigo miró la multitud de diferentes instrumentos para comer confundido, nunca antes había comido esto formalmente. Vacilante, alcanzó uno de los tenedores, se detuvo cuando vio la mirada crítica de Byakuya y colocó su mano sobre otra. El resplandor no cambió. Miró a Rukia con desesperación. Notó con irritación que ella tenía una mirada fría similar a la de su hermano, excepto que podía ver un poco de diversión en sus ojos. Mientras los dos miraban a Ichigo, se dio cuenta de lo que estaba esperando Rukia. Quiere que pedir ayuda. Gruñendo, le prometió al enano una muerte lenta y dolorosa por lo que estaba a punto de hacer. Armando su mirada, la miró y lentamente pronunció cada palabra. Lo siento, pero no sé cómo usarlos. Estaba claro que ella estaba llevando su cortés fachada al máximo absoluto, y una mirada de sorpresa fingida apareció en su rostro. Oh, lo siento Ichigo, usa el tercer tenedor para la comida, el último cuchillo para el queso y el quinto para el resto. Luchando contra una réplica, asintió con la cabeza en agradecimiento y se centró en silencio en su comida. Interiormente se quejaba de las raciones, ya que estaba acostumbrado a comer una vez más, pero como el resto de la noche, mantuvo la boca cerrada. Comieron en silencio, era incómodo tanto para Ichigo como para Rukia, ya que se habían acostumbrado a comer juntos la mayor parte del tiempo desde su regreso. Sin embargo, aprovechando el silencio, Rukia giró la cabeza ligeramente y le lanzó una pequeña sonrisa al capitán que estaba mirando a su alrededor, habiendo terminado su comida rápidamente. Esta fue la gota que colmó el vaso y, alzando la cabeza hacia ella, anunció en voz alta. Rukia, acabo de recordar que tu informe se debe entregar sobre tu actividad con el equipo, espero que no sea tarde como la última vez. Sus ojos se agrandaron ante esto, y la habitación se quedó en silencio cuando Byakuya se volvió hacia ella. Ichigo, por supuesto, no tuvo ningún problema con que fuera un día tarde. También conocía la razón. Se lo había ocultado cuando ella se había reído de él por no tener un sistema de archivo donde pudiera encontrar cosas. Rukia, ¿es esto cierto? Si era posible, el tono del noble se había vuelto más frío, y Rukia miró hacia la mesa. Esto no va a ser Rukia, eres una Kuchiki, y espero que te comportes como tal. Espero que todo el tiempo que dedicaste a criarte para que manejes la responsabilidad como un adulto no haya sido en vano. Ella apartó los ojos de él, avergonzada de que su hermano la hubiera reprendido y de que ella le hubiera fallado. Ichigo se volvió para sonreírle, antes de ver el efecto de su comentario. Lo siento profundamente, Nii-sama. Ella respondió suavemente, todavía sin encontrar su mirada. Simplemente continuando mirándola fríamente, respondió. Bueno, espero que ese incidente no se vuelva a llamar mi atención, no desearía que el nombre de la familia se empañara por tu culpa. Ichigo casi vio rojo, pero no podía culpar a Byakuya únicamente, después de todo, lo había dicho como un niño. En su ira, había olvidado que Rukia apreciaba la opinión de su hermano sobre ella y haría casi cualquier cosa para impresionarlo. Una parte de ella siempre quiso complacerlo, sin importar si estaba de acuerdo con él o no. Ahora que Byakuya tenía una razón para dudar de su preparación para su nuevo puesto, y debido a que Ichigo había sido la causa, había caído en la noble Rukia. Había nombrado a este estado cuando había notado cómo actuaba con su hermano cuando estaba en público, o cuando él la reprendía. Ella era sumisa y tomaba mucho de lo que él decía en serio, incluso si sabía que era más por los otros nobles. Intentó ser igual a él, una noble perfecta. Ichigo odiaba a la noble Rukia. Al darse cuenta de que él había sido la causa principal de su cambio de humor, y que no sería tarea fácil rectificar ese error, Ichigo casi se golpea la cabeza contra la mesa. Quería ir y decirle a Byakuya que lo empujara, pero Rukia le había pedido que se portara de la mejor manera, y parecería un hipócrita gigante si lo hiciera. Se arriesgó a mirar de nuevo a Rukia en el silencio, y esta vez ella captó su mirada. Su corazón se desgarró dolorosamente y casi se detuvo ante la clara emoción en sus ojos, la traición. Ya es suficiente. Levantando la cabeza hacia Byakuya, Ichigo se preparó para romper cualquier nueva esperanza que el hombre había ganado esta noche. En realidad, te agradecería que no insultes así a Rukia, Byakuya. El hombre mayor arqueó una ceja y ambos Kuchikis lo miraron. Rukia tenía una mezcla de emociones, y la traición seguía ahí, pero también la confusión. ¿Y por qué no debería hacerlo, si ella no pudo hacer el trabajo que le diste? Ichigo lo interrumpió con rudeza, haciendo todo lo posible.
Esa es la cuestión, me olvidé de decirle a Rukia cuando me lo dijeron, y ella tenía la mitad del tiempo que debería haber tenido por eso. Byakuya volvió su atención a Ichigo ahora, sus ojos fríos lo atravesaron. Y pensó que esto era aceptable para un capitán, ni siquiera decirle a su teniente que no cumplió con sus deberes. Maldiciéndose interiormente a sí mismo, dio el golpe final para destruir cualquier respeto que Byakuya tuviera por él. Realmente no pensé en lo que le pasaría. Los ojos de los nobles se abrieron una fracción antes de estrecharse peligrosamente. Te sugiero que lo hagas en el futuro, o tendré que recordártelo. Ichigo tragó saliva ante la advertencia y el noble se volvió hacia Rukia. Me disculpo por reprenderlo, claramente fue su capitán quien tuvo la culpa. Rukia solo movió sus ojos hacia él por un segundo antes de volverse hacia su objetivo anterior, casi boquiabierta ante Ichigo. No había querido señalar que discutieron en el lugar de trabajo con su hermano, y sabía que si le decía que Ichigo había escondido el archivo, rebajaría la imagen que había intentado crear con esta visita. No había esperado que él mismo lo tirara a la basura, momentos después de que ella asumiera la culpa por ambos. Ahora miraba profundamente su plato con el ceño fruncido, sin mirar a ninguno de los dos, y permaneció en silencio mientras duró la comida. Después de que terminó la comida, el capitán y el teniente se pararon uno al lado del otro, acabando de salir de la mansión Kuchiki. Rukia había insistido en que era su deber acompañarlo, y Byakuya había estado de acuerdo, pero no sin darle otra mirada a Ichigo. Así que ahora, se quedaron en silencio a las afueras de las puertas. Rukia fue quien lo rompió. No tenías que hacer eso, tonto. Puedo asumir la culpa por algunas de nuestras acciones inapropiadas, incluso si fue tu culpa. Solo resopló y miró hacia otro lado. Sí, claro, no es como si mi imagen le importara de todos modos. Idiota engreído, ella le dio un codazo en el estómago y le devolvió la mirada. No hables de Nisama de esa manera, es un buen hombre. Ichigo simplemente puso los ojos en blanco y comenzó a alejarse. ¿A dónde vas? Gritó con irritación. No se volvió cuando respondió. En casa. Algunos de nosotros no vivimos en una mansión, y todavía tenemos trabajo mañana. Enano, que duermas bien. Dio un paso rápido antes de que ella pudiera responder y la dejó para volver a la casa sola, murmurando sobre sus groseras acciones. Byakuya observó la escena entre su hermana adoptiva y el capitán con interés. Sospechaba que el chico solo había hablado para rectificar su error al tratar de vengarse de ella. Por mucho que la gente dijera lo contrario, él sabía algo sobre su hermana y sabía que ella trabajaría duro si se lo diera. Estaba más sorprendido de que el nuevo capitán obviamente había roto la imagen que había intentado crear con el noble, o al menos la idea de que podría ser cortés si era necesario. Esa era parte de la razón por la que la había reprendido allí, frente a él. Normalmente esperaría y no la avergonzaría, pero desde el incidente de la ejecución, la forma en que la trató había cambiado. Lo había hecho para mostrarle al niño las consecuencias de sus acciones y, en parte, para ver si haría lo que se esperaba de él. Como de costumbre, los superó. Fue grosero e insultante y afirmó hacer cosas que claramente iban en contra de su naturaleza. De alguna manera, esto lo hizo cauteloso acerca de la relación de los dos, aunque en otras prometió algo de diversión. Después de todo, jugar con el chico era un pasatiempo entretenido, aunque nunca lo diría en voz alta. Capítulo 11. Misión aceptada. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Ciertos accidentes debían ocurrir cuando se entrenaba a nuevos miembros del escuadrón para que se materializaran con su Zanpakuto. Después de todo, algunos poderes eran más potentes que otros y requerían más entrenamiento para poder usarse correctamente. Ichigo aceptó esto cuando comenzó el entrenamiento el día después de su noche agitada en la mansión Kuchiki. Sin embargo, no planeó esto. Se quedó de pie, mirando atónito el lugar donde solía estar el extremo este de sus barracones. Ahora había un cráter gigante, y no mucho más. Detrás de él, donde el resto de su escuadrón, incluido el responsable, con la misma expresión que él, Rukia fue la primera en salir, volviéndose hacia el culpable. ¿Te importaría explicar por qué acabamos de perder una sección del cuartel de nuestro escuadrón? El aprendiz la miró con nerviosismo. Ella se había ganado la reputación de ser la más estricta entre ella y Ichigo, ya que él solía estar un poco irritado o indiferente. Tartamudeando, el recluta respondió con nerviosismo, bueno, ves que el poder de mi Zanpakuto es mover objetos a través del espacio por una distancia corta. Ichigo finalmente salió de su conmoción y se dio la vuelta, luciendo más impresionado que molesto. Eso es muy bueno, ¿a dónde se fue entonces?
Miró hacia abajo y murmuró algo en el suelo, lo que provocó que Rukia gruñera de irritación, tanto por la actitud de la recluta como por la de su capitán. Cállate, Ichigo. Ahora habla, ¿dónde está? Mirando a su capitán en lugar de enfrentarse a la fría mirada de su teniente, respondió con sentimiento de culpa. Yo, perdí el control en estado de shock, no sé a dónde se fue. Rukia le frunció el ceño y se volvió hacia Ichigo, quien solo levantó las cejas y se volvió hacia el trozo que faltaba. Bueno, eso es un dolor. Rukia arqueó una ceja y lo miró. Eso es todo lo que puedes decir. Se encogió de hombros y despidió al Shinigami que lo rodeaba. Ve a hacer otra cosa, ¿qué más puedo decir? Cometí errores cuando entrenaba con Urahara, y no tenemos idea de qué poderes tienen. Haciendo caso omiso de su mirada, se alejó para encontrar a un oficial. Ella lo siguió, ninguno de los dos habló mientras caminaban hasta que Rukia vio a quien estaba buscando. Tu cuarto asiento está ahí. Su voz carecía de un tono frío y el capitán sonrió internamente, esperando que fuera lo último que oyera de ella. Gracias, enano. Ella puso los ojos en blanco mientras caminaban hacia el oficial, que estaba hablando en un grupo con algunos otros miembros. Mientras se acercaban, captaron parte de la conversación. Supongo que es una buena teniente, tal vez un poco dura, pero hace el trabajo. Rukia le lanzó una sonrisa de suficiencia y fue su turno de poner los ojos en blanco. Otro miembro habló, ninguno de ellos había notado que el capitán se les acercaba. ¿Qué pasa con el capitán Kurosaki? No lo he visto mucho, parece relajado, pero no es lo que esperaba de las historias, no es tan malo como lo hacen parecer. Rukia estaba luchando contra la risa en este punto, e Ichigo se estaba poniendo rojo. ¿Es eso así? El grupo se congeló ante el sonido de la voz de su capitán. Lentamente volvieron la cabeza para verlo, todos rezando porque lo habían escuchado mal. Por el resplandor que estaba disparando a su cuarto asiento, no lo habían hecho. Capitán, eso fue todo lo que llegó bajo la mirada de Ichigo, miró a sus amigos en busca de ayuda, pero ellos estaban reprimiendo la risa o mirándolo con lástima. Lo siento si no cumplo con sus expectativas, pero estaría feliz de darle una demostración privada. El hombre palideció, si es posible, aún más, y negó rápidamente con la cabeza. ¡No! Eso no será necesario, capitán. Sin embargo, no se tranquilizó y siguió mirándolo. Entonces te sugiero que muevas tu trasero al cuarto escuadrón y les digas que hemos perdido el extremo este de nuestros cuarteles. Recibió algunas miradas inquisitivas, pero las ignoró a favor de mirar con furia su cuarto asiento casi tembloroso. El hombre no se había movido, por lo que se inclinó más cerca y ordenó en voz baja. Moverse. El oficial saltó y salió corriendo de la habitación sin hacer preguntas, dejando al resto de sus amigos con el capitán, ahora menos irritado. Les dio una mirada, pero se alejó después de un momento, su teniente una vez más a su lado. Ese edificio saldrá de su salario. Rukia le recordó, solo obteniendo un gruñido en respuesta. A pesar de no responder, el pensamiento desencadenó otro, su salario. La única vez que había gastado dinero fue cuando salió con Rukia a almorzar. Los pensamientos de qué más podría querer para su escasa habitación y oficina lo ocuparon mientras se preguntaba de regreso a su oficina con Rukia. El día estaba a punto de terminar cuando los dos miraron hacia arriba para ver una mariposa infernal acercándose después de que se mudaron a su oficina para trabajar juntos por un tiempo, ya que era más conveniente. Aterrizó entre ellos y les transmitió un mensaje a ambos. Este es un mensaje para todos los capitanes y tenientes. Hay una reunión por orden del capitán comandante que es obligatoria. Todos los miembros relevantes deben presentarse lo antes posible. Está hecho el trabajo, la mariposa dejó a los dos e Ichigo miró el montón de trabajo. Es bueno que básicamente hayamos terminado, vamos a ser enanos. Rukia lo fulminó con la mirada y se borró la sonrisa de su rostro tirando una pequeña pila de archivos del escritorio. Vaya, parece que tendrás que reorganizarlos después de la reunión. Ichigo gruñó y se levantó de la silla, refunfuñando mientras pasaba por encima de los archivos. Perra, eso me tomó una hora. Ella solo lo golpeó en el estómago y se adelantó un poco. Ichigo gruñó pero no respondió, ya que probablemente se lo merecía. Todos los capitanes, con la excepción del tercero y noveno, se pararon frente a Yamamoto con sus tenientes detrás de ellos, todos esperando pacientemente. El capitán comandante bajó su bastón y la reunión comenzó oficialmente, sin que nadie más hiciera ruido. Los he llamado a todos aquí para discutir un asunto urgente. Hace unos días perdimos contacto con un escuadrón de exploradores que habíamos apostado en Hueco Mundo en caso de que los arrancar restantes se rebelaran, o Aizen tuviera otras fuerzas en reserva. Nadie se movió y continuó.
Por lo tanto, creo que debemos enviar un equipo para erradicar cualquier amenaza que hayan encontrado y, si es necesario, retirarse con información sobre lo que estamos tratando. Miró alrededor a los Shinigamis reunidos, todos los que lo miraban expectantes. Después de unos momentos de deliberación, tomó sus decisiones. Para esta misión, les pregunto al capitán Kurosaki y los tenientes Abarai, Kira, Kotetsu y un equipo de miembros del quinto escuadrón. ¿Están todos preparados para esto? Esta fue una clara invitación a abrir la palabra, y Uno Ana dio un paso adelante. ¿Puedo preguntar por qué solicita a mi teniente en esta misión? El anciano dirigió su atención a la mujer mayor presente. Esta misión podría ser muy arriesgada, así que quiero que el equipo disponga de ayuda inmediata y experta. Uno Ana pareció aceptar este razonamiento y retrocedió, solo para que Ichigo diera un paso adelante. Iré, pero si alguien más lidera la misión, no he liderado un escuadrón antes. Yamamoto lo miró con los ojos entrecerrados como siempre antes de responder. Has pasado bastante tiempo en Hueco Mundo para saber pelear allí, y has liderado a tus amigos cuando te acompañaban. No creo que se requiera otro capitán. Ichigo estaba sorprendido por la fe que el hombre tenía en él e inclinó levemente la cabeza, volviendo a la línea. La única otra persona con un problema era Kenpachi, que parecía irritado porque no lo habían invitado. ¿Por qué no puedo ir? Si hay alguien que valga la pena luchar, será en ese desierto. Pero Yamamoto se limitó a negar con la cabeza. No es necesario, capitán Saraki, y no participará en esta misión. Parecía como si quisiera replicar, pero no parecía en cambio como si estuviera cavilando sobre eso. Con todas las interrupciones fuera del camino, Yamamoto volvió la cabeza hacia todo el grupo. Saldrás mañana al amanecer, hasta entonces te despiden. La asamblea salió de la sala, y algunos se agruparon después para discutir la misión. Ichigo salió con Rukia de un lado y Renji del otro, sintiéndose confundido por la misión que le habían encomendado. Ella notó su mirada extraña y puso los ojos en blanco. No uses esa cara de estúpido, Ichigo. Tendrías que liderar una misión en algún momento, y no es que esto no sea nada que no hayas hecho antes. Renji se unió, dándole una palmada en la espalda. Sí, aunque no me apetece recibir órdenes de alguien como tú. Se rió e Ichigo se volvió hacia él. ¿Qué fue eso, piña? Es una pena porque vas a tener que hacerlo. El teniente le gruñó y resopló. Se supone que debo hacerlo, siempre y cuando no me maten. El capitán de cabello naranja le devolvió la mirada y sacó su as. Oh, bueno, odiaría tener que informar a Byakuya de tu falta de disciplina. Renji se congeló por un segundo antes de alejarse, murmurando insultos en voz baja. Sabía exactamente lo que haría su capitán si descubría que estaba desobedeciendo las órdenes de un capitán, incluso si fuera Ichigo, y no sería bonito. Ichigo sonrió ante su forma en retirada antes de girarse y casi saltar cuando el capitán del cuarto escuadrón tomó su lugar. Capitán Kurosaki, espero que se cuide durante la misión. Definitivamente había una amenaza de algo horrible, si algo le sucedía a su teniente. Él la miró en estado de shock por un momento antes de asentir rápidamente y responder. Tomaré todas las precauciones necesarias, espero que su teniente ni siquiera sea necesario. Ella sonrió con su extraña y espeluznante sonrisa y se alejó, tomando sus palabras como una promesa. El sanador le dio tanto escalofríos a Ichigo que saltó un poco cuando Rukia le dio un golpe en el brazo. Ichigo, ella le dio una mirada extraña y él gruñó y se dio la vuelta. ¿Qué? Ella es espeluznante, es peor que tu cosa de colegiala. Rukia debatió si eso debería ganarle un poco de abuso físico, pero decidió ignorar su estupidez. Por ahora. Como sea, ¿querías hacer algo? Habíamos terminado cuando nos fuimos, y la reunión no duró tanto. Ella lo miró inquisitivamente y él lo consideró. Por un lado, podía recordar la pila de papeles que ella había tirado y que aún tenía que volver a archivar. Por otro lado, podría ir y pasar algún tiempo fuera de la oficina o practicar Kido con Rukia. Rukia ganaría como siempre. Sí, dame un segundo. Se preguntó si debería recordarle su broma reflexiva, pero decidió que ella simplemente se quejaría de él por dejarlo para más tarde. ¿Qué tal si me muestras esa zona comercial de la que hablabas el otro día, o es demasiado tarde? Rukia negó con la cabeza y miró hacia el cielo. No, de hecho yo diría que vamos en horario de máxima audiencia. Ichigo sonrió rápidamente, antes de que su rostro se estableciera en su ceño fruncido habitual al darse cuenta de lo que iba a hacer. Iba de compras con una mujer. Maldita sea. Realmente no había pensado en eso cuando lo mencionó, pero ahora se estaba arrepintiendo. Por un lado,
Puede que no sea tan malo, por otro, Rukia era suficientemente mala en el mundo humano, haciéndole comprarle cualquier cosa que fuera lo suficientemente linda, o usando su dinero sin pedirle que comprara cosas relacionadas con Chapi. Seguramente, estaría mejor en la sociedad de almas. ¿Correcto? Puede que ir de compras no haya sido la mejor opción. Ichigo había llegado a esta conclusión después de seguir a Rukia por innumerables tiendas, la mayoría de las cuales vendían artículos muy similares. Gimiendo, miró a su feliz teniente. Cuando dijiste que me ibas a mostrar los alrededores, no me refería a las tiendas Chapi. Ella simplemente lo miró y entró en otra tienda que vendía lo mismo. La siguió, pero volvió a gemir, murmurando algo sobre un enano obsesionado con los conejos. Rukia simplemente lo ignoró, sintiéndose bastante feliz con su posición actual. Esto creció cuando vio un peluche de edición limitada. Ella chilló, haciendo que Ichigo saltara y lo miró con asombro. Vaya, mira eso, Ichigo. Él puso los ojos en blanco y se acercó a ella. Muy bien, pero dijiste que no tenías dinero para gastar. Arrugó la cara al recordar que de hecho se había quedado sin dinero. Volviéndose hacia él, miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y los labios fruncidos. Él la miró y se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. No va a pasar, enano. Ella continuó mirándolo y él miró hacia otro lado. Después de unos momentos, se aventuró a mirar hacia atrás, solo para encontrarla todavía mirándolo con ojos casi llorosos, grandes y violetas. Los miró por unos momentos antes de salir y sacudir la cabeza. No. Nos vamos. Agarrándola de la muñeca, sacó de la tienda a una Rukia haciendo puchero y la llevó a la calle, ignorando a la cajera que se reía tontamente detrás de él. Una vez que estuvieron fuera, la arrastró sin rumbo fijo, solo tratando de salir de lo que ahora había llamado distrito de Chapi. El pequeño Shinigami dejó de empujar contra él después de un par de metros, lo que le permitió guiarlo sin tener idea de dónde estaba. Sintió de nuevo cierta resistencia detrás de él y se volvió interrogativamente. ¿Sabes siquiera a dónde vas? Él solo frunció el ceño y miró hacia otro lado, y Rukia puso los ojos en blanco. En cualquier lugar excepto aquí. Miró a su alrededor por un momento, sin reconocer el área. ¿Dónde estamos ahora? Rukia también miró a su alrededor antes de responder. Todavía estamos en el distrito comercial, pero esta área vende principalmente alimentos. Ichigo miró a su alrededor, sorprendido. ¿En serio? Me pregunto por qué nadie me dijo nada de esto, quiero decir, llevo aquí un par de meses. Ella simplemente puso los ojos en blanco y le dio una mirada exasperada. Has estado ocupado con tus deberes como capitán y no quería distraerte. Además, eres bastante desapercibido si no te diste cuenta de que el Seireitei es más grande que solo el cuartel de la división y la 46 central. El joven capitán frunció el ceño, pero no respondió. Era cierto que nunca consideró realmente qué más había en el Seireitei aparte de los pocos lugares a los que Rukia lo había llevado. Mientras lo veía pensar, la comprensión la golpeó y sus ojos se abrieron, y hablando en voz baja, lo llamó. Ichigo se volvió hacia ella, sorprendido por su tono. ¿Qué, Rukia? Ella miró hacia abajo y él siguió su mirada. Finalmente, se dio cuenta de que en algún momento cuando habían estado parados allí, su mano se había deslizado de su muñeca y ahora estaba sosteniendo su mano. Un profundo rubor se extendió por su rostro y retiró su mano con fuerza mientras retrocedía unos pasos para recuperar el equilibrio. Rukia también estaba avergonzada, pero no podía negar que en el fondo, extrañaba su gran mano sosteniendo la suya porque era un consuelo que nunca antes había conocido. A Ichigo no le estaba yendo mejor, ya que el recuerdo de sus suaves dedos estaba jugando en su mente mientras tartamudeaba pidiendo disculpas. Lo siento, no me di cuenta, murmuró un poco más en voz baja y ella le sonrió, a pesar de la situación actual. Dándose la vuelta, se alejó, dejándolo solo por un momento antes de que él se diera cuenta de que ella se había ido y corrió tras ella. Oí, Rukia, ¿a dónde vas? Ella solo giró levemente la cabeza para responder, sin detenerse por él. Si quieres experimentar la comida Seireitei, entonces será mejor que te des prisa, fresa. Él sonrió a su pesar e Ichigo corrió a su lado, con una mirada desganada. Enano tonto, dejándome solo. Ella le devolvió la sonrisa. ¿Herí los sentimientos del capitán Berry? Él solo frunció el ceño en respuesta y miró a los puestos que bordeaban la calle. Entonces, ¿a dónde me llevas para tu comida elegante? Rukia luchó contra el impulso de golpearlo de nuevo, en lugar de eso decidió insultarlo. Bueno, zanahoria, te llevaré con un vendedor que conozco de toda la vida. Ichigo ignoró el insulto y arqueó las cejas.
Oh, entonces era de tu distrito de Rukongai. Ella asintió con la cabeza antes de continuar. Él y su esposa estaban allí antes que yo, pero se mudaron al Seireite y cuando un capitán, a quien le gustó su comida en una de las viejas inspecciones hace mucho tiempo, les ofreció algunas propiedades aquí. No los he visto en mucho tiempo en realidad, no desde que Kaien murió. Se veía triste cuando terminó, así que Ichigo se preguntó por qué no había ido. Cuando le preguntó, ella se encogió de hombros. Ella había hablado de Kaien antes y él sabía lo mucho que había significado para ella. Él había sido lo que su hermano debería haber sido antes, la persona que la convirtió en una persona fuerte y la ayudó a convertirse en quien era hoy. Aparentemente, ella había idolatrado a su esposa más que a él, pero él era el amigo que siempre estaba allí y era todo lo que tenía después del abandono de Renji. Le hubiera gustado conocerlo, tal vez algún día lo haría, nunca ahora con los ciclos de reencarnación y tal. Sería mentiroso decir que no sintió ni una pizca de envidia durante todos esos años en los que nunca la había conocido, pero se alegraba de que ella tuviera a alguien entonces. No he tenido tiempo, y cuando lo tengo me olvido de visitarlos. Aún así, me alegro de haberlo hecho. Ichigo solo asintió y recordó algo más que ella había dicho. ¿Qué quiere decir con inspecciones antiguas? Rukia sonrió con tristeza y volvió la cabeza para mirarlo. Bueno, hace unos cientos de años, todos los distritos de Rukongai hicieron que algunos de los escuadrones los revisaran de vez en cuando, para asegurarse de que se mantuviera la paz. Sin embargo, eso se detuvo después de que los distritos se volvieron demasiado grandes para manejarlos, o eso es lo que dicen al menos. Así que en realidad solo los primeros 5 distritos tienen algún tipo de policía, el resto simplemente hace lo que puede. Recuerdo cuando estuve en tu área brevemente, fue horrible. Rukia solo resopló y lo despidió. La gente que vive allí, como antes, aprende a lidiar con eso. Se llevan bien. Ichigo no necesitó volver a verificar para decir que ella le estaba mintiendo, pero no insistió en el asunto, ya que sus ojos se iluminaron cuando se acercaron a una cabina. Una anciana estaba trabajando y miró hacia arriba, sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Rukia? ¿Eres tú, querida? Rukia sonrió ampliamente y se acercó a la cabina. Ichigo la seguía un poco. Sí, Hiromi. Lamento que haya pasado tanto tiempo. La anciana se rió entre dientes e Ichigo la miró. Tenía el pelo gris y rizado y un rostro alegre pero arrugado. Dejó la comida que había estado preparando y gritó. Juro, ven aquí, tenemos un invitado. Hubo un movimiento de pies en la parte de atrás y de detrás de la pared apareció su marido. Era tan mayor como ella, y exactamente lo que cabría esperar. Su rostro parecía igual de alegre y arrugado, aunque su cintura era más ancha y tenía una fina cabellera gris en su cabeza calva. Él sonrió como lo había hecho ella cuando vio a Rukia frente a él. Ah, parece que nuestro Shinigami favorito ha venido a visitarnos por fin. Su esposa sonrió de nuevo, y luego notó a Ichigo, quien estaba observando la escena con interés. Parece que también ha traído una visita, eso es nuevo. 3 pares de ojos se volvieron hacia el capitán mientras fruncía el ceño como de costumbre, sin saber qué hacer con la atención. Juro, quien se rió entre dientes y empujó a Rukia a través del mostrador, rompió el silencio. ¿Siempre se ve tan gruñón, Rukes? Ella le devolvió la sonrisa y asintió, volviéndose para ver el ceño fruncido de Ichigo profundizarse un poco. Oh, sí, a la fresa le gusta verse dura. Él gruñó y dio un paso hacia ella. No soy una fresa, enano. Hiromi se rió entre dientes y habló con Ichigo. Bueno, ¿quién podría ser? Ella le dio una mirada y lo miró de nuevo, capitán. Ichigo parpadeó tontamente por un segundo, luego se dio cuenta de que ella obviamente había visto su Aori. Soy Ichigo Kurosaki, capitán del 5.º escuadrón. La anciana sonrió ante esto y se volvió hacia Rukia, señalando su insignia. ¿Y ahora eres subteniente? Ella le devolvió la sonrisa brevemente, sorprendiendo a Ichigo con lo feliz que se veía. Juro luego habló, con un pequeño ceño fruncido en su rostro. Kurosaki, he escuchado ese nombre antes. Miró a Ichigo e hizo lo mismo que su esposa. Observó su apariencia. El Aori, cabello naranja, ojos color ámbar y una espada atada a su espalda. De repente pareció hacer clic y sus ojos se abrieron un poco por la sorpresa. Espera, Ichigo, ¿el Shinigami sustituto? Ichigo se rascó la nuca avergonzado y Rukia puso los ojos en blanco ante su fama. Ya no, he sido capitán por unos meses. El anciano comenzó a sonreír ampliamente, y su esposa de repente se dio cuenta de lo que se había dado cuenta y miró de nuevo al joven capitán. Oh, tú eres de quien tienen historias. Ichigo estaba bastante sorprendido por esto y simplemente parpadeó.
Rukia se cruzó de brazos y suspiró, inclinando la cabeza hacia él. ¿Por qué dijiste eso? Su ego no necesitaba crecer más. La pareja casada se rió de ella y Ichigo sonrió e infló un poco el pecho. Ella se dio cuenta e instantáneamente sacó la pierna y lo tiró al suelo. «Arg, ¿qué diablos?», preguntó desde el suelo, sentándose y frotándose la espalda donde había aterrizado. Rukia se apartó de él, de vuelta a la pareja de ancianos. Prácticamente podía sentir tu ego crecer, así que decidí ayudarte. Ichigo refunfuñó mientras se ponía de pie, y Hiromi se rió de la pareja. Amor joven, ustedes dos hacen una linda pareja. Ambos se congelaron por un segundo antes de farfullar y ponerse rojos. Bueno, Ichigo balbuceó, Rukia solo miró al suelo y evitó sus ojos. Finalmente, Ichigo recuperó el poder del habla. No, solo somos amigos. La anciana asintió con la cabeza en comprensión, con un brillo en los ojos. Ninguno de los dos lo notó y trataron de continuar como si el momento nunca hubiera sucedido. Los cuatro pasaron el resto de la tarde y la noche hablando de numerosas cosas. A Ichigo le contaron algunas historias sobre Rukia antes de que se convirtiera en Shinigami, y a cambio, Ichigo compartió algunas de sus propias historias sobre el mundo de los vivos, la mayoría de ellas involucrando a Rukia. No se dieron cuenta de que el sol se hundía en el horizonte y la noche se apoderó de ellos, y ellos seguían charlando a la luz de las velas. Capítulo 12. Sayonara. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Arco 2. Unas vacaciones no deseadas. Los miembros que habían sido elegidos para la misión comenzaron a reunirse en el Senkaimon. La mayoría llegaba a tiempo. De hecho, todos estaban allí y listos, incluidos los miembros del Escuadrón 5, aparte de cierto capitán de cabello naranja que estaba notoriamente desaparecido. Después de unos minutos de espera, Renji estaba a punto de ir a buscarlo y golpearlo por hacerlos esperar, pero se detuvo cuando escuchó voces en la distancia. No es mi culpa que estuviéramos despiertos hasta tarde anoche. Fue difícil no escucharlos. Dos voces que gritaban se acercaban rápidamente y todos tenían una buena idea de quién era. No te vi irte cuando llegó la medianoche. Además, puede que no sea tu culpa por estar despierto hasta tarde, pero es por no despertarte a tiempo. De repente, un Ichigo de aspecto disgustado y una irritada Rukia doblaron una esquina. Esperaba que me despertaras, ¿no es ese tu trabajo? Rukia gruñó y sus ojos se movieron hacia su capitán igualmente irritado. No, espero que al menos puedas despertarte sin que yo te mime. Él se burló y ninguno habló hasta que llegaron al grupo de espera. Todos los ojos estaban sobre ellos y Rukia le lanzó una mirada a Ichigo antes de disculparse con ellos. Lamento que lleguemos tarde, mi capitán decidió no despertar a tiempo hoy. Él la miró, pero dio un paso adelante, mirando al grupo a su alrededor. Renji puso los ojos en blanco. Buenas primeras impresiones, fresa. ¿Finalmente estás listo para llevar este espectáculo a la carretera? El ya agitado capitán le gruñó al teniente pelirrojo y respondió enojado. Cuidado, piña, no estoy de humor. Ahora, ¿por qué estamos parados? Esta vez respondió la teniente rubia Kira. Él y el teniente del cuarto escuadrón estaban juntos, un poco separados del resto. Renji se acercó a Rukia, inclinándose y sonriendo. Sabes, no creo que ser irrespetuoso con tu capitán te lleve muy lejos, Rukes. Ella frunció el ceño pero no dijo nada. Después de todo, técnicamente era su superior y al menos en público debería tratarlo con cierto respeto. De lo contrario, nadie lo haría. Kira los ignoró y continuó. Para misiones de este calibre, el capitán comandante elegirá otro capitán para que nos despida y ayude a abrir la garganta. Ichigo arqueó las cejas. ¿Cómo va a hacer eso? Kira sacó un pequeño dispositivo de su bata y lo sostuvo para que Ichigo lo viera. Este es un dispositivo creado por Kurotsuchi que le permite a Shinigami ser capaz de crear un Senkaimon para crear una garganta relativamente estable. Frunció el ceño al relativamente estable, pero supuso que era mejor de lo esperado. Después de todo, la última vez tuvieron que esperar a que Urahara creara su túnel estable para los capitanes. Recordando algo de anoche, Ichigo miró a su alrededor. Dime, si Byakuya aún no está aquí, vuelvo enseguida. Kira asintió y Renji volvió a poner los ojos en blanco. Tomando eso como una razón suficiente, Ichigo sorprendió a Rukia agarrándola del brazo y arrastrándola una vez más. No fue muy lejos, solo hacia el bosque al lado de la puerta, lo suficiente como para estar oculto a la vista. Rukia se apartó de él con irritación, sin tener idea de por qué la había traído con él. ¿Qué pasa, tonto? Ichigo frunció el ceño y se alejó de ella, murmurando algo.
Después de esperar unos momentos sin ningún cambio, Rukia puso los ojos en blanco y comenzó a alejarse antes de que Ichigo hablara. Espera un segundo. Ella se detuvo y se volvió para mirarlo. Date prisa, les estás dando una mala impresión. Ichigo solo respondió rodando los ojos. Dándose la vuelta, Rukia notó que tenía una mano dentro de su túnica y parecía estar sosteniendo algo. Cállate, solo quería dejar de lloriquear. Ella enarcó una ceja y vio como él sacaba un paquete mal envuelto de su uniforme y se lo arrojaba. Aún confundida, Rukia apartó el envoltorio y el exceso de cinta adhesiva. Cuando finalmente soltó el regalo, abrió mucho los ojos en estado de shock cuando el papel cayó al suelo. Era el muñeco de peluche de Chapi que había querido anoche, pero no tenía suficiente dinero para pagarlo en ese momento. Ella le había preguntado sin esperanza de conseguirlo, aunque solo fuera para molestarlo más que cualquier otra cosa. Ichigo, ella lo miró, los ojos brillaban de felicidad y él miró hacia otro lado, avergonzado. Fui y lo compré cuando me desperté temprano. Realmente no tengo nada en lo que quiera gastar mi dinero. Excepto tú. Se sonrojó ante el pensamiento y siguió mirando hacia otro lado. Tampoco quería revelar que prácticamente había vaciado su cuenta bancaria para conseguir ese estúpido conejito. Aparentemente, fue muy limitado. Sin embargo, lo que dijo era cierto. No necesitaba comprar nada y ganaba mucho con el salario de su capitán. Mirando hacia arriba, la vio apretarlo con mucha fuerza y sonrió, feliz de que le gustara. Después de otro momento de abrazar a su última incorporación a su colección Chapi, lo miró de nuevo. Gracias, Ichigo. Él le sonrió ampliamente y ella respondió con una sonrisa suave, casi tímida. Rápidamente se convirtió en una sonrisa mientras sostenía el juguete. Me pregunto cómo reaccionaría la gente si supieran que eres un gran blando. Ichigo se sonrojó enojado y miró hacia otro lado refunfuñando. No soy un blando, enano. Rukia solo sonrió, dejando pasar el insulto y se llevó el regalo a los labios, plantando un pequeño beso en la frente del conejito. Ichigo lo notó por el rabillo del ojo y habló impulsivamente. Oye, ¿dónde está el mío? Ese juguete es tratado mejor que yo. Tan pronto como se dio cuenta de lo que había dicho, se sonrojó mucho y de repente encontró el suelo de hierba muy interesante. Rukia no estaba mejor, pero algo le dijo que respondiera, y lo hizo sin pensar. Quizás cuando regreses. Los ojos de Ichigo se agrandaron y su boca se abrió como un pez. Se quedaron así por un momento. Ichigo luciendo idiota y Rukia con un tinte rojo en sus mejillas y sus ojos fijos en el muñeco de peluche de Chapi. Ejem. Ambos se volvieron bruscamente ante el ruido y se congelaron cuando vieron quién había venido a despedirlos. No era otro que Byakuya Kuchiki. He abierto la garganta y su equipo está esperando. ¿Qué está pasando? Se interrumpió al notar que su hermana y el capitán estaban muy solos en un lugar privado. Sus ojos se entrecerraron al ver el ligero rubor en sus mejillas y se volvió hacia el sonrojado capitán. Te aconsejo que te muevas ahora, muchacho. Ichigo, olvidando su situación actual, se enderezó y le gritó al furioso noble. ¿Qué demonios? Byaku se detuvo de repente cuando vio al capitán dejar caer su mano sobre su espada y usar su pulgar para mover la empuñadura. Dispersión, Senbon Sakura. Ichigo palideció cuando la espada se desintegró en las demasiado familiares flores rosadas que comenzaron a reunirse a su alrededor. Rukia miró hacia arriba para verlo huir hacia el resto de su grupo con lo que parecía 1.000.000 de abejas enojadas rosadas persiguiéndolo. Sonriendo para sí misma, miró hacia atrás a la felpa y caminó de regreso al cuartel del 5.º escuadrón, su corazón mucho más ligero. Sin embargo, Ichigo fue visto por el resto de su equipo saliendo del bosque con un noble enojado persiguiéndolo. Sin detenerse, agarró a Renji y lo arrastró, gritando al grupo mientras corría hacia la gran rasgadura negra. Vamos, no hay mejor momento que los chicos de hoy. No perdieron el tiempo, nadie quería sentir los pétalos de Byakuya que parecían ignorar a los demás y atravesarlos si era necesario para llegar al chico de cabello naranja. Hubo una ráfaga de movimiento y todos los miembros del equipo saltaron a la oscuridad y en su propio camino de Reiatsu, los miembros del 5.º escuadrón siguieron a su capitán. Cuando el portal se cerró, algunos pétalos encontraron su camino hacia la oscuridad e Ichigo gritó cuando sintió un dolor repentino en su trasero. Mientras tanto, Byakuya dio una pequeña sonrisa cuando escuchó el eco del grito desde el interior del agujero mientras se cerraba, reparando el desgarro entre dimensiones. Ichigo todavía estaba haciendo una mueca cuando saltaron por el otro extremo de la garganta hacia las arenas de Hueco Mundo. Sin embargo, a Renji le pareció gracioso todo el asunto. Jaja, ¿qué diablos hiciste para cabrear tanto al capitán? Ichigo frunció el ceño y miró hacia las dunas.
Nada, pero aparentemente pensó que estaba en una situación inapropiada. Fue deliberadamente vago en los detalles, pero eso no impidió que el teniente pelirrojo se diera cuenta de lo que quería decir. Había visto a Ichigo arrastrar a Rukia al bosque y podía sumar 2 y 2 juntos. El pensamiento lo tranquilizó un poco y se burló de un Ichigo confundido y se alejó. Izuru se acercó al capitán y siguió su mirada hacia las dunas. Capitán Kurosaki, Ichigo lo interrumpió con un movimiento de la mano, pero no se volvió hacia él. Tenía una mirada lejana en sus ojos mientras respondía. Ichigo, no seas tan formal. El teniente asintió y continuó. Muy bien entonces, Ichigo. ¿Tenías alguna idea sobre por dónde deberíamos comenzar en esta misión? Ichigo se giró, pero sus ojos no parecían estar enfocados en él. Izuru miró a su izquierda y vio que todos los miembros estaban escuchando ahora, algunos miraban a Ichigo de manera extraña. ¿Por dónde empezar? Puedo ver las ruinas de las noches en la distancia, tan lejos como siempre, supongo que deberíamos empezar por ahí si sospechamos que estas fuerzas están vinculadas a los restos de Aizen y los Espada. Izuru asintió, Ichigo continuó, mirando a la media luna con una expresión extraña en su rostro. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, es extrañamente reconfortante y, sin embargo, no sé por qué, el aire está viciado y esta es una tierra de polvo y oscuridad. Es como un recuerdo olvidado, algo está bien todavía así mal acerca de este lugar. Todos se veían muy confundidos ahora, ya que parecía estar divagando sorprendentemente elocuentemente para sí mismo. Se quedó de pie un momento más, bañándose en la luna creciente antes de que pareciera salir de ella y parpadear, mirando a su alrededor. Vamos, quiero terminar esto rápido y salir de este tazón de polvo. Con el ceño fruncido como siempre lo hacía, todos lo observaron mientras avanzaba por la duna en dirección a la infame tierra del ex capitán. Lanzó una mirada por encima del hombro y arqueó una ceja cuando nadie lo seguía. Esa es una orden, muévala. Gruñó, sacándolos de su competencia de miradas unilaterales. Los oficiales caminaron en silencio, cada uno lanzándose miradas unos a otros mientras seguían a su extraño capitán. Los miembros del quinto escuadrón estaban hablando entre ellos, algunos en tonos bajos y otros en tonos más relajados. Renji trotó junto a Ichigo y lo miró con confusión mientras hablaba. ¿Qué pasó con ese extraño discurso al azar, Ichigo? Tuvo una mirada en blanco durante unos segundos y luego un encogimiento de hombros por parte del capitán. No lo sé, me sentí realmente raro estar de vuelta aquí, tal vez a mi Oyou le gusta estar en casa. Renji arqueó una ceja, sin darse cuenta de que su Oyou seguía siendo un problema. ¿Todavía está ahí? Su Oyou habló por primera vez desde que habían llegado, con su habitual voz molesta. Di la piña para cerrarla, o voy a pintar la arena roja, coincidiría con el pelo del bastardo. Ichigo se rió entre dientes ante las palabras de su Oyou. Parecía que tenía razón en que el Oyou se apaciguó al menos marginalmente ante la idea de ir a Hueco Mundo y matar, bueno, matar cualquier cosa. ¿Qué? Renji preguntó, curioso por saber por qué se reía. Oh, él dice que debes callarte o hará que la arena combine con tu cabello. Renji tardó unos momentos en captar el significado y le gruñó a Ichigo. Carajo, mantén tu coño hueco bajo control, fresa. Ichigo escuchó al Oyou comenzar a despotricar dentro de su cabeza, prometiendo numerosas muertes y una gran cantidad de dolor al teniente que no lo escuchaba. En lugar de transmitir los mensajes, Ichigo solo le sonrió. Sí, por eso sigues vivo. Renji estaba a punto de replicar, pero captó el brillo serio en sus ojos. Sabía que en realidad no podía saber lo difícil que era contener algo así dentro de él, solo que incluso Ichigo, una de las personas de voluntad más fuerte que conocía, tenía problemas para lidiar con eso todo el tiempo. Renji refunfuñó algo y se echó hacia atrás, siguiendo el paso de los otros tenientes que estaban mirando al capitán. Izuru fue el primero en hablar cuando notó que Renji se les había unido. Abarai, ¿qué pasa con él? Renji miró de nuevo a Ichigo quien, a pesar de su ceño siempre presente, parecía bastante relajado mientras avanzaba por la arena. Suspirando levemente, volvió su atención a los dos tenientes que esperaban. Nada, simplemente se siente nostálgico de la primera vez que estuvo aquí. No era la verdad, pero tampoco era una mentira. Podía decir que Ichigo recordaba todo el sufrimiento que había pasado aquí por su actitud relativamente sombría desde que habían llegado. No iba a revelar información sensible sobre los problemas internos de Ichigo. Después de todo, era un buen amigo. ¿Estás seguro? Dijo algunas cosas raras. Renji le hizo un gesto con la mano con desdén. Va, a Karrotov le gusta mucho ese tipo de Shakespeare, acaba de tener uno de esos momentos raros.
Izuru lo miró por un segundo antes de asentir y apartar la mirada. El teniente de cabello blanco luego habló, mirando a Renji y sonriendo suavemente. ¿Sabe de qué quería hablar con el teniente Kuchiki? Frunció el ceño y negó con la cabeza, solo para que Izane sonriera levemente y mirara a Ichigo. Creo que le consiguió un regalo por alguna razón. Los ojos de Renji se abrieron un poco y enarcó una ceja. ¿Por qué piensas eso? Ella se sonrojó levemente y miró hacia otro lado. Escuché un poco de su conversación desde donde estaba. Renji la miró expectante y ella continuó, mirando hacia el indiferente capitán. Él le consiguió algo que ella quería, creo, parecía muy feliz. ¿Qué querría Rukia? Dijo en voz alta. Casi puso los ojos en blanco cuando recibió la respuesta, por supuesto, algo relacionado con Chapi. Sonrió al pensar en Ichigo comprando algo así, pero debajo de eso, sintió dolor. Sabía que estaban cerca, más cerca de lo que se imaginaban. Un día lo resolverían y nada de lo que pudiera decir o hacer lo detendría. Si alguna vez tuvo una oportunidad con Rukia, la había perdido hace más de 40 años. Sus sentimientos no habían cambiado, pero incluso él podía ver que no competía contra Ichigo. Sin embargo, eso no hizo que fuera menos doloroso darme cuenta. Rukia estaba sentada en una orilla cubierta de hierba en la Sociedad de Almas, mirando al Pacífico Seireite y en el crepúsculo. En su regazo estaba el chapi que Ichigo le había comprado antes de irse de viaje. Habían pasado unas horas desde que él se había ido y el regalo aún no se había ido de su lado. Estaba sostenido por ella o sentado en su escritorio mientras trabajaba. Ella lo apretó suavemente mientras pensaba en Ichigo en su misión en Hueco Mundo, preguntándose qué estaba haciendo. Idiota, dijo en voz baja mientras miraba al conejito. No era el primero que había conseguido de él, ni mucho menos. Cuando estuvo apostada en el mundo de los vivos, se las había arreglado para obligarlo a comprarle unas cuantas, junto con otros tipos de mercadería de Chapi. Él se había estado quejando de por qué lo había hecho, pero lo había hecho de todos modos, con la condición de que ella se asegurara de que estuviera bien escondido en su habitación. Su imagen se arruinaría un poco si su familia lo encontrara atesorando en secreto mercadería de Chapi. Ella resopló divertida ante la idea y distraídamente sus dedos jugaron con la piel del felpa blanca. Su mente volvió a pensar en lo que había dicho antes de que su hermano los interrumpiera. Quizás cuando regreses. ¿Por qué había dicho eso? Lo dijo por impulso y todavía estaba confundida sobre por qué lo había considerado. Algo la había impulsado y quería intentarlo. Por alguna razón que en realidad quería probar algo así como que. ¿En qué estoy pensando? Se sonrojó para sí misma al pensar en él y en lo que ella había sugerido inadvertidamente. Tal vez fue todo su manga, ella tenía su parte justa de manga romántica, y las chicas en eso siempre querían un beso de cierta persona. Fantasearían con eso y eventualmente lo conseguirían, y aparentemente, se sentirían como el paraíso para ellos. Rukia siempre había sentido curiosidad por esto, en más de 100 años nunca había encontrado a alguien por quien sintiera algo así, y siempre se preguntó si las chicas del manga eran simplemente raras. ¿Había cambiado algo? Seguramente ella no sentía nada, como ellos sentían por él, por el chico, ningún hombre, que siempre lograba sorprenderla con algún nuevo nivel de estupidez descarada. Sin embargo, no podía negar que sentía curiosidad. Quería intentarlo por alguna razón, pero no sabía por qué y al mismo tiempo tenía miedo de este extraño sentimiento. Sacudió la cabeza tratando de deshacerse de los extraños pensamientos que estaba teniendo sobre su amiga de cabello naranja. Amigo, nada más. El grupo se detuvo para hacer campamento por unas horas, ya que los integrantes que no eran tenientes o superiores se estaban cansando del constante movimiento. El grupo se dividió sutilmente mientras todos se sentaban a descansar. Los miembros del quinto escuadrón permanecen juntos y los tenientes sentados juntos en un grupo. Ichigo no se sentó a descansar, no estaba cansado y por el momento estaba parado en las dunas, mirando el palacio que se avecinaba. Estar aquí me hace tan hambre. Suoyou, que había estado bastante callado, dijo Ichigo escuchó el anhelo en su voz. No pensé que tuvieras hambre. Pensó distraídamente, Suoyou nunca lo había mencionado antes. Sintió su eco encogerse de hombros y reflejó su postura en su mundo interior, mirando por encima de los rascacielos laterales. Supongo que es porque estoy durmiendo contigo, King. Sin embargo, todavía tengo la necesidad, siempre está ahí. Ichigo no pudo evitar notar que estar en Hueco Mundo había hecho a Suoyou más hablador, ya que no consideraba ser insultado constantemente hablando de verdad. ¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar estos tipos? Suoyou esperaba que le preguntara esto.
Le gustaba Hueco Mundo y quería algo de acción. Ahora que el rey parecía estar relajándose a su alrededor, ahora sería el momento perfecto para intentar conseguirlo. TSH, como si quisiera ayudarte, pero si fuera un cobarde, solo hay un lugar que podría esconderme en este arenoso país de las maravillas. Como si fuera una señal, hubo un rugido hueco e Ichigo miró hacia abajo. Por supuesto, ¿a dónde iría uno si quisiera esconderse en un desierto abierto? Debajo del desierto. Los bosques menos. Al darse cuenta de esto, se dio la vuelta y caminó hacia el grupo de tenientes con una mirada seria en su rostro. Todos lo miraron mientras se acercaba, y Renji bromeó. ¿Finalmente decidiste dejar de ser un solitario, fresa? Ichigo levantó una ceja pero no mordió el anzuelo esta vez. Renji, sé dónde podrían estar los asesinos. Todos los tenientes levantaron la vista en estado de shock cuando hizo una pausa antes de dar más detalles. Los bosques menos.